estamos en la parte final del curso a distancia de Epidemiología para la Acción y este es el tercer y último video que vamos a utilizar para establecer cuáles son las herramientas para el análisis de la situación de problemas y vamos a hacer una relación, una correlación entre lo que es la epidemiología para la acción y lo que ha aportado la planificación estratégica para esta forma de mirar la realidad. Esto es, junto con el material que ya está colgada de la página del módulo 3, la totalidad del material que vamos a presentar. De todos modos, la intención mía es agregar un anexo con las planillas que vamos a utilizar hoy, que posiblemente ustedes pueden utilizar para el análisis situacional y para el análisis de problemas en cada uno de sus espacios locales. Así que bueno, aquí vamos y ya estamos cerca del final. Lo que vamos a hacer en este momento es relacionar cómo la epidemiología para la acción se vio enriquecida por un elemento de construcción social conjunta, que es lo que denominamos planificación estratégica. Esta forma de planificar es totalmente diferente de lo que rigió el modelo de planificación durante los 50 primeros años de políticas públicas en América Latina y tiene que ver con, fue definido, creado y construido por Carlos Matus. Carlos Matus fue ministro de Educación y después ministro de Economía de Salvador Allende. Cuando Allende muere, cuando se termina su gobierno, cuando se vuelve militar de Pinochet, él migra a Venezuela y define a través de planificación estratégica el plan de desarrollo energético del petróleo del país de Venezuela. ¿En qué consiste básicamente esto? La diferencia con lo que es la planificación normativa tiene que ver con que la planificación estratégica tiene 5 momentos. Estos 5 momentos se llaman momentos por lo siguiente. Tenemos un primer momento de análisis situacional, un segundo momento que es el momento explicativo, un momento estratégico, un momento normativo y un momento táctico operacional. La diferencia fundamental entre la planificación normativa original de escritorio y esta planificación es la posibilidad de estar volviendo permanentemente si nosotros en cada una de estas instancias hacemos un análisis de viabilidad y de factibilidad, lo que nos dice si vamos por acá no vamos a resolver el problema, nos permite volver al momento anterior y redefinirlo. Esto tiene una serie de instrumentos que nosotros vamos a ver, algunos de ellos porque es infinita la cantidad de instrumentos que tiene, y con esos instrumentos cada vez es como que epidemiológicamente podemos situar la ubicación y la posibilidad de resolución de un problema. Y para ello lo que debemos hacer es definir qué entendemos como problema. Un problema tiene 3 componentes según Matus. Un primer componente básico, que es una situación insatisfactoria, percibida por actores sociales que son afectados por esa situación insatisfactoria y que tiene un tercer componente que es central y que mueve a la acción. Es decir, no sirve de nada reconocer una situación insatisfactoria por los actores sociales y compartirla si eso no genera una intervención para modificarla. Si eso sucede, estos 2 componentes, Matus dice que el problema pasa a formar parte del paisaje. No hay ninguna intención de resolverlo, o por lo menos se considera que no hay ninguna posibilidad de resolverlo, porque instalamos la resolución del problema en una esfera que no es de nuestra competencia. Eso es engañoso, absolutamente, porque en cualquier lugar que estemos como actores sociales ocupando un espacio dentro de la sociedad, tenemos posibilidad de intervenir mínimamente en la resolución de esta situación insatisfactoria. Una manera de establecer una priorización de problemas es trabajar con un modelo de priorización que diseñamos nosotros en la provincia de Buenos Aires para trabajar con planificación local participativa. Una de las ideas que sustenta la utilización de este instrumento es que las problemáticas son tan complejas y la cantidad de problemas es tan numeroso
que es muy difícil, sentados en un grupo de personas y de actores sociales involucrados, tomar una decisión respecto de por dónde empezar. Esta es la razón de ser de esta planilla que ustedes van a tener incorporada con el material. Entonces, esto tiene 6 componentes. En la primera columna se coloca la cantidad de problemas que nunca debe superar a 10. O sea, acá tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y podemos seguir así hasta 10. Y acá tenemos las variables que vamos a observar, o que nos va a permitir hacer el análisis del problema. La primera variable se denomina magnitud del problema. Y esa magnitud del problema tiene que ver con la cantidad de población que se encuentra afectada hoy por la existencia de este problema en la comunidad. Esto a su vez, de acuerdo a una discusión entre el grupo de actores, se califica con una calificación que va de 4 a 0 y que significa 4, gran cantidad de población, 0, ninguna cantidad de población. En segundo lugar, tenemos la tendencia. Tendencia quiere decir, como la planificación estratégica se utiliza como una herramienta de planificación en corto, mediano y largo plazo, podemos proponernos la tendencia de este mismo problema en los próximos 2 años. ¿Qué va a suceder con este problema, con el primer problema, dentro de 2 años? ¿Va a aumentar? ¿Va a permanecer estable? ¿Va a disminuir? ¿No va a suceder nada? Eso es el puntaje que se le da a tendencia. En tercer lugar, se mide la gravedad del problema. Si estamos hablando de accidentes de auto, seguramente la gravedad del problema va a estar priorizada como muy importante, y si estamos hablando de accidentes en el hogar, depende si hablamos del grupo de niños menores de 5 años o de ancianos mayores de 65 años. Sí, por esto es importante también saber y nominalizar a qué grupo de población nos estamos dirigiendo. ¿Qué es la gravedad? La gravedad de un problema significa qué posibilidades tiene ese problema de producir un daño irreversible a la salud de las personas. Por ejemplo, en este momento se está trabajando muy fuertemente sobre 2 enfermedades, sobre 2 patologías, porque de pronto hemos descubierto que están produciendo el 62% de las muertes prematuras, es decir, gente que se muere antes de cumplir la edad que debería cumplir. Esas 2 patologías son hipertensión y diabetes. Tanto una como la otra tiene probabilidad de sufrir, de provocar daños serios a la salud, lo que hace que antes de la muerte de la persona eso esté precedido por una serie de años de discapacidad. Y esa discapacidad genera, por otra parte, gastos en el sistema de salud, pérdidas de ingresos de la persona y una serie de trastornos en el grupo familiar que terminan complicando la vida de todas esas personas. Entonces, cuando hablamos de gravedad, estamos hablando exactamente de este tema. ¿Qué probabilidades tiene este problema X de producir un problema serio para la salud? Y después medimos 2 cuestiones. La primera es si este problema puede ser prevenible por acciones de atención primaria de la salud. Es decir, antes de que aparezca, trabajando en la comunidad, trabajando en la escuela, trabajando con las organizaciones no gubernamentales, trabajando con las organizaciones comunitarias. ¿Tenemos posibilidades de prevenir la aparición del problema o eventualmente sus complicaciones? Bien, eso se llama acciones de atención primaria de la salud en promoción y prevención, antes de que aparezca el problema. Ahora, una vez que apareció, 5. ¿Qué posibilidades tenemos para implementar un proceso de resolución de este problema? ¿Qué quiere decir? Y esto lo dividimos en 2 espacios, un espacio institucional y un espacio financiero. Por ejemplo, hay patología de alto impacto financiero y de bajo impacto institucional y viceversa, de alto impacto institucional y bajo impacto financiero. Por ejemplo, en las enfermedades, en las adicciones en adolescentes, el impacto institucional es alto porque el sistema de salud no está armado para responder a esa situación. Entonces es alto institucional
emocionalmente y de alguna manera bajo financieramente. A todas estas variables, le podemos decir, se le da un puntaje que es el que corresponde a lo que nosotros establecimos en la planilla. A ese puntaje se le agrega una sexta variable. En este grupo de personas reunidas, que somos representativos de un área, de un espacio comunitario, ¿cuál es el interés que tiene este grupo de personas, estos actores sociales, para la definición de ese problema? Ese interés también se califica de 0 a 4 y vamos entonces teniendo un puntaje parcial que termina en el puntaje de sumatoria total. Entonces, voy a agarrar la lista. Los problemas se colocan acá, después del torbellino de ideas y más, y cada uno se le hace el análisis. A cada problema se le hacen estos 6 análisis. Y a partir de acá tenemos un puntaje total que nos determina, supongamos, 30 para el primero, 36 para el segundo, 40 para el tercero, 31 para el cuarto, 22 para el quinto. ¿Qué significa esto? ¿Sobre qué problema vamos a empezar a trabajar? Sobre el problema que tenga el mayor puntaje. Este es un criterio de priorización de problemas que lo atraviesa por numerosas variables que tienen que ver con medir las posibilidades de intervención que tenemos en el espacio local desde nuestro espacio de actores sociales. Ahora vamos a presentar 2 instrumentos más que también se utilizan frecuentemente para la caracterización de los problemas y la decisión sobre cuál vamos a empezar a trabajar. Uno de ellos, que es de muy sencilla realización, es lo que se llama árbol de problemas. El árbol de problemas significa que trabajamos problema por problema, no ya como hoy en la planilla de priorización que podíamos trabajar con hasta 10. ¿Se entiende? Ahora es de a 1. ¿Por qué? Porque el tronco del árbol es el problema. Lo interesante que tiene esta metodología es que trabaja con las raíces del árbol, son las causas del problema, y las ramas, el follaje, son las consecuencias. Esto nos dice que cuando nosotros queremos resolver un problema, difícilmente podemos intervenir sobre el problema en sí mismo. Debemos intervenir sobre las causas del problema. Esto nos permite identificar causas y con las causas los nudos críticos, que ahora vamos a ver de qué se trata, los nudos críticos sobre los cuales intervenir para la resolución del problema. En el caso de la espina de Ishikawa, que parece muy difícil, pero es espina de pescado, como podrán ver por la forma, el problema está en la cabeza, está colocado, graficado en la cabeza del pescado. A su vez, nosotros sabremos que hay problemas que se repiten, aunque pertenezcan a varias esferas del análisis del problema. Lo que hacemos a través de la espina de pescado es agruparlos. Por ejemplo, si nosotros estamos analizando una institución y detectamos multiplicidad de problemas, podemos establecer 5 o 6 ramas de intervención. Una de ellas puede ser los recursos humanos, otra de ellas puede ser los recursos financieros, otra de ellas puede ser la capacitación, otra de ellas puede ser la gestión, y así sucesivamente. Acá podríamos tener urgencias y demás. ¿Qué significa esto? Que del listado total de problemas que yo trabajé en un torbellino de ideas, en todos los casos empezamos de la misma manera, haciendo que todo el mundo hable libremente y diga cuál es su opinión respecto de los problemas que los afectan. Lo que hacemos es unificarlos por lugar de pertenencia. Por ejemplo, si yo digo, tengo poca cantidad de enfermeras o la relación enfermera-médico es baja, cuando debería ser prácticamente 1 a 1, y acá tenemos 3 médicos por enfermera, que es lo que sucede habitualmente en esta relación, lo ponemos en recurso humano.
Pero también lo podemos poner en capacitación y también lo podemos poner en recursos financieros, porque no tengo más enfermeras porque no las puedo pagar. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es el criterio de priorización que se establece acá? El problema que aparece priorizado en más de una espina es el que se califica en primer lugar. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque pensamos que si este problema, por ejemplo, retomemos el tema de la cantidad de enfermeras, si nosotros hacemos una gestión eficiente, el número de enfermeras también puede pertenecer a la gestión. ¿Cuál es el tema? Si yo toco la enfermería como problema central, voy a impactar sobre el recurso humano, sobre el problema financiero, sobre el problema de capacitación y sobre el problema de gestión. Posiblemente esté resolviendo o incidiendo 4 áreas o 4 esferas de problematización. Ustedes van a tener en el material que está colgado de la página, una serie de PowerPoint sobre el cual hablan de triangulación, La triangulación es un instrumento traído de la sociología, del cual la epidemiología hace mucho uso, que es el último momento con el cual uno termina diciendo que el problema sobre el que debemos intervenir es este. La triangulación no es que relaciona 3 técnicas o 3 metodologías, se llama triangulación porque es el cruce de varias de ellas. Nosotros podemos tener, por ejemplo, triangulación, en este caso de técnicas cualitativas, que son la observación, participante y no participante, los informantes clave, que son aquellas personas que por vivir en el lugar o trabajar en el lugar conocen perfectamente la problemática de ese espacio, el modelo de priorización, que es el que acabamos de ver recién, con su categorización categorización de problema como más importante, las entrevistas y el foro comunitario. Utilizando, ¿qué es lo que hacemos con la triangulación de estos 4 o 5 métodos? La triangulación de técnicas no excluye lo cuantitativo. Esto es muy importante saberlo porque muchas veces en metodología lo cuantitativo y lo cualitativo son enemigos. En este caso no es real, nunca es real, en realidad son absolutamente complementarios. Lo que hace el análisis cualitativo es poner la subjetividad en el terreno y darse cuenta de cuáles son aquellas cosas que están en el contexto, que existen entre las relaciones entre las personas, que no pueden ser tomadas en cuenta por los números. Una vez realizadas independientemente cada una de las técnicas o aplicada cada una de las técnicas, lo que hacemos es consolidar el resultado para definir de una vez por todas cuál es nuestro problema priorizado. Entonces, en esto consiste la triangulación. Se elaboran círculos concéntricos entre los cuales pueden aparecer problemas acá, que no aparecen acá, que no aparecen acá, que no aparecen acá, que sí aparecen acá, acá, pero resulta que acá aparece uno que es tomado en cuenta y considerado como importante para las 4 técnicas. Es decir, que si nosotros tenemos que tomar una decisión racional respecto de dónde empezar, este es el espacio, este es el problema por el cual tenemos que empezar. Esta es la noción de triangulación. La noción de triangulación significa darle entidad, darle sustentabilidad a una noción traída desde la sociología que muchas veces fue desvirtuada por el hecho de que trabaja sobre subjetividades y no objetividades. Entonces, lo que hacemos a través del entrecruzamiento de técnicas y metodologías es darle más objetividad a la selección del problema sobre el cual vamos a trabajar. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos la primera parte de la clase, nosotros teníamos que los 5 momentos de la planificación estratégica?
Pasamos del momento del análisis situacional, vimos cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar para poder caracterizar, identificar y centralizar un problema sobre el cual trabajar, y ahora pasaríamos a lo que es el análisis estratégico. El análisis estratégico también trabaja sobre las causas, pero nos termina definiendo cuál es aquella causa fundamental que deberemos tocar para poder resolver el problema. Está detrás mío y la cuestión es la siguiente, y no es una cuestión meramente posicional. Los problemas están a la izquierda y las causas están a la derecha. Y cuanto más a la derecha están, más lejos de nuestra capacidad de resolución se encuentran. Este es un concepto que tiene que quedar muy claro porque es fundamental. Si nosotros no tenemos en claro cuál es nuestro espacio de actor social respecto del lugar del problema, es muy probable que diseñemos una intervención que de ninguna manera pueda ser ni eficiente ni eficaz. Entonces, tener en cuenta en qué espacio nos encontramos nosotros para intervenir es fundamental. No es lo mismo estar en el área programática de un centro de salud que estar en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que estar en el Ministerio de Salud de la Nación. Los espacios de intervención son diferentes y los problemas a categorizar son diferentes. Ahora les muestro un ejemplo que ustedes también van a tener en el material, van a tener dos. Uno presentado por Matus, que si lo van a analizar es como una especie de descripción del hoy, porque trabaja sobre la delincuencia juvenil, de esto hace 40 años, así que no hay ninguna novedad. Y el segundo que van a tener disponible fue trabajado por los alumnos de un curso de posgrado en la ciudad de Paraná y trabaja sobre el problema de desnutrición del área programa de ese centro de salud. Dijimos, los problemas están en la columna de la izquierda y si nos vamos hacia la derecha están las causas de los problemas. En la primera columna tenemos el vector de definición del problema. ¿Qué quiere decir? La caracterización que logramos hacer, identificándolo con el pool de herramientas que utilizamos antes. Y dijimos, bueno, el problema realmente que nosotros tenemos en este área es la desnutrición. Dicho eso, ¿qué hacemos? Dicho eso, nos vamos al lado y decimos, los hechos condicionantes de los procesos de desnutrición, que pueden ser A, B, C, D, E y F, como falta de completitud en la escuela secundaria de la madre, hasta no acceso al agua potable, pasando por todas las variables, niños no deseados, madres en áreas de pobreza, etcétera, 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 a su vez se relacionan con lo que nosotros llamamos geroestructura, que tiene que ver básicamente con lo que son políticas públicas que toman o no toman en cuenta este problema. Es decir, cuál es la definición del área de obras públicas respecto del tendido de la red de agua potable. ¿Por qué no llega hasta la villa? Acá también identificamos actores y causas. Acá identificamos actores y causas. Y en lo que llamamos relaciones o reglas básicas son aquellas que para nosotros, desde nuestro espacio de actor social, son inmodificables. Por ejemplo, acá podemos poner un señor protagonista de toda gran parte de las desgracias que nos suceden y que termina provocando desnutrición en los determinados espacios locales. Es decir, la interpretación de este instrumento, que es riquísimo porque permite meter el análisis de un hecho coyuntural en una estructura muchísimo mayor, pasando por las diferentes subestructuras, nos permite identificar no solo el problema, no solo la estructuralidad del problema, sino que también sobre qué causas de este problema nosotros, como actores sociales que estamos parados en esta columna, podemos incidir. Los problemas de esta columna seleccionados para trabajar se llaman nudos o nodos críticos.
nodos o nudos críticos. Una vez que detectamos nudos críticos, podemos tener varios de ellos y entonces otra vez debe suceder un proceso de selección sobre cuál de los nudos críticos podemos trabajar que tenga intervención sobre varios de ellos. Es decir, la solución del problema la vamos a encontrar siempre más cerca del problema, no más lejos del problema, porque en realidad lo que encontramos a la derecha son los provocadores del problema, los causantes del problema, razón por la cual depende de nosotros la posibilidad de resolución del mismo. Bueno, hasta aquí es lo que quería contarles y más o menos tratar de explicarles, si bien esto es mucho más denso y ojalá se decidan utilizar las herramientas en el momento de la tercera evaluación, que va a consistir básicamente en la aplicación de estos instrumentos para la definición de un problema, la caracterización de ese problema en el espacio local y la definición de una propuesta de resolución en función del lugar que ocupamos nosotros como actores sociales. Tengo la enorme satisfacción de tener un grupo de alumnos que ha demostrado que en algunas ocasiones está por encima de su profesora, lo que me hace sentir muy orgullosa, y además creo que esta instancia les puede servir porque muchos de ellos estaban buscando esto, estaban buscando herramientas que sacaran a la epidemiología de lo que era la cuantofrenia, es decir, cuento muertos, cuento enfermos, cuento médicos, cuento camas, y en realidad los problemas no pasan solo por las cuentas. Tenemos que saber cuántos somos para tomar determinadas decisiones, pero también es tan importante o más importante que eso saber cómo estamos, dónde estamos y por qué estamos de esta manera. Entonces, bueno, los espero hacia la tercera evaluación y les agradezco muchísimo la paciencia que han tenido. Muchas gracias.